Bendito sea nuestro Baruch Adonai Elohai Eloheinu Melech Haolam. Bendito sea el nombre de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amados oyentes, amados Ahin, Ahayot. Bendecimos al Abba porque nos permite una vez más, por medio de este Sidur enseñanza, exaltar su bendito y precioso nombre. Y sobre todo, hermanos, de que continuemos aprendiendo su bendita y hermosa Torah. ¿Cuántos glorificamos al Abba por su bendita Torah, hermanos? Porque ella es vida, ella es esperanza, ella nos trae el gozo y nos imparte sobre todas las cosas esa fe emuná que usted y yo necesitamos alcanzar, lograr en nuestras vidas, de tener, hermanos, para que usted y yo podamos gustar de la vida venidera, hermanos. De ese Olam Haba, hermanos, bendito sea el Eterno, que nos está esperando de usted y a mí. Si vamos, por supuesto, conforme a la voluntad de Yahshua HaMashiach, si vamos en el proceso de salvación que Él nos ha trazado por medio de su bendita Torah y enseñanza, hermano, y así usted y yo poder gustar algún día, hermanos, bendito sea el Eterno, de su presencia completamente como Él es, hermanos. ¿Cuántos se gozan por ese día? Hermanos, yo me gozo por ese día, bendito sea Hashem. Y ya es un día menos para estar en su bendita y hermosa presencia, todos como Keilah que somos, como familia y cuerpo del Adón Yahshua HaMashiach, que usted y yo hemos podido ser y hacernos partícipe de esa promesa hermosa. Bendito sea Hashem. Como tenemos acostumbrado en este canal, vamos a levantar una pequeña tefilá agradeciendo al Abba y pidiéndole que sea Él que hable en este día, que nos enseñe, que su bendito y precioso Ruach HaKodesh se mueva con poder y intensidad, hermanos, para que usted y yo podamos recibir esta enseñanza el día de hoy y que no haya ningún tipo de impedimento. Bendito sea Hashem, ¿verdad? Que nos impida pues llegar al conocimiento de esta enseñanza. Abba Kadosh, te damos gracias, mi Rey, yo te pido que enmudezcas toda lengua, mi Rey, que no exalte tu bendito y precioso nombre, que sea usted, Señor, colocando esos receptores conforme a tu voluntad, que podamos recibir esta enseñanza, este Sidur, Señor, sea entregado y dado con éxito, y que toda persona que escuche este mensaje, mi Rey, pueda atesorarla y que no vuelva vacía. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, Abba, te damos toda rabá, toda gloria, la kabod siempre sea para ti. En el nombre poderoso de Yahshua, amén, amén. Hermanos, el Eterno me permite dar la tercera parte de las circuncisiones de Yahweh. Los que pues no se han podido ver las otras dos enseñanzas referente a las circuncisiones de Yahweh, yo les pido por favor de que se las vean para que ustedes puedan seguir la secuencia que el Eterno me ha entregado, bendito sea el Eterno, referente a las enseñanzas que van relacionadas a las circuncisiones de Yahweh, para que usted entienda lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que dice que es necesario que usted y yo nos hallamos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Así que si no se ha visto las otras enseñanzas, antes de que se vea esa, les invito por favor de que se vean las otras dos partes, que comenzamos con la circuncisión de oído, le sigue la circuncisión de corazón y por ende la circuncisión física, la que el Eterno pues me va a permitir enseñarles y entregarles el día de hoy. Esto es algo que corresponde más que todo al varón, pero usted como mujer pues no está de más que se escuche esta enseñanza, de que usted pueda entender el por qué el Eterno mandó esta circuncisión física al varón y la importancia que tiene esta circuncisión en el Brit Hadashah, aunque la gente no lo entienda de esta manera, pero con la ayuda del Eterno vamos a desglosar esta enseñanza, cosa de que usted ya no le quede duda al respecto y entienda lo que el Eterno pues nos entrega referente a lo que la Brit Milá. Bendito sea el Adón. Entonces, esta enseñanza me la permite titular el Eterno la Brit Milá, la circuncisión física, parte 3 de las circuncisiones de Yahweh. Vamos a ver lo que es la Brit Milá. La Brit Milá
Es la ceremonia por la cual a los infantes judíos varones se remueve el prepucio del pene, o sea que se corta. Hay una incisión, hay un corte, hay una intervención, en este caso quirúrgica, como se prescribe en Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 4. Dice los pasuquín del 1 al 14, que es necesario de que esto se dé como pacto, hermanos, que se le fue entregado a un hombre llamado Abraham, que después fue cambiado su nombre a Abraham. Vamos a verlo con calma. Yo les pido por favor de que antes de que levanten prejuicios, ¿verdad que sí? Usted oiga atentamente este mensaje y sea usted con la ayuda del Eterno, ¿verdad? Meditando en él y sea usted recibiéndolo o no. Eso ya es decisión suya. Yo les voy a compartir lo que el Eterno me explicó y lo que pude comprender de parte del Eterno, lo que es la Brit Milá. Entonces, Génesis del 17, del 1 al 14, para formar parte del pueblo de Israel. Bendito sea el Adón. Veamos cómo la circuncisión es un mandato del Eterno. Antes que nada debemos saber de que esto es una mitzvah. Una mitzvah es un mandamiento que el Eterno trazó, hermanos, no solamente en la ley, o sea que, como lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? Referente a el Sefer Bereshit, y vamos a leer lo que es el Perek 17 y los pasuquines del 10 al 14, nos va a dar a entender la bendita y hermosa Torah de que esto es algo que viene no desde la ley, sino mucho antes. Bendito sea Hashem. Y para ello les pido por favor que abran su Sefer Bereshit, o sea en este caso Génesis, y vamos a leer el capítulo 17 y los versículos del 10 al 14, dice esas palabras. Esta será mi alianza. O sea, ¿qué es el Brit Harashah? En este caso, hermanos, como lo vamos a ver a continuación, recalca y también afirma de que la circuncisión, o sea, la Brit Milá, es una alianza, hermanos. Y dice entonces, esta será mi alianza contigo y con tu linaje que vendrá. Bendito sea Hashem, la cual ustedes cumplirán. Todo varón entre ustedes se circuncidará. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal, subraye señal, de mi alianza entre ustedes y yo. Y a través de las generaciones, a todo varón entre ustedes lo circuncidarán a la edad de 8 días. En cuanto al esclavo nacido en la familia y al comprado de un extraño, deben circuncidarse. El nacido en la familia y el comprado por igual, así estará mi alianza marcada en su carne, como un convenio perpetuo. Y si algún varón que no esté circuncidado se niega a circuncidar la carne de su prepucio, esa persona será cortada de su raza, ha quebrantado mi alianza. Hermanos, aquellos que hemos conocido Torah, aquellos que vivimos ahora por la Torah, porque el Eterno a través de su Ruach HaKodesh nos ha convencido a nosotros de que Yahshua, como dice Mateo 5:17, Él no vino a abolir Torah, ni los Neviín, ¿verdad? Ni los profetas, bendito sea el Eterno, sino que vino a darle cumplimiento. Así como hemos entendido, hermanos, de que Yahshua HaMashiach no vino a abolir ninguna ley, bendito sea el Eterno, abolir, perdón, en este caso ninguna ley, ¿verdad? Ni los profetas. Así nosotros también vemos en lo que es el Brit Harashah que ninguno de sus discípulos, aquellos que fueron apóstoles del Mesías, hermano, de Mashiach, ninguno, hermanos, abolió en este caso lo que es la Torah, sino vivieron por ella. Bendito sea Hashem, hermanos. Entonces, dice Génesis 17 del 10 al 14, esta será mi alianza contigo y con tu linaje que vendrá. O sea que esta alianza no solamente fue con nuestro padre Abraham, sino también con todo su linaje, dándonos a entender de que no solamente Abraham debería circuncidar su prepucio, sino también su descendencia. Y mira lo que dice, y con tu linaje que vendrá, la cual ustedes cumplirá todo varón
entre ustedes se circuncidará. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal de mi alianza entre ustedes y yo. Entonces, miren lo que dice. Y a través de las generaciones, a todo varón entre ustedes lo circuncidarán a la edad de 8 días, en cuanto al esclavo nacido en la familia y al comprado de un extraño, deben circuncidarse, el nacido en la familia y el comprado por igual. Así estará mi alianza marcada en su carne como un convenio perpetuo. O sea que, hermanos, aquí el Eterno, de acuerdo a lo que es la Torah, el Sefer Bereshit, hermanos, el capítulo que estamos leyendo 17, de los versículos del 1 al 14, nos explica, hermanos, de que esto es una mitzvah que el Eterno le trazó a Abraham. Bendito sea el Eterno. ¿Cuántos de nosotros no nos consideramos descendencia de Abraham? El Eterno dijo a Abraham que lo iba a hacer Abraham, ¿verdad? Por eso le cambió el nombre, porque lo iba a hacer padre de multitudes, padre de naciones, y todos los que en este caso se consideran linaje del Eterno, hermanos, linajes, ¿verdad? De Mashiach, de Yahshua HaMashiach, de Jesucristo, como tú lo conoces, bendito sea el Eterno, se considera también miembro de la familia de Abraham. ¿Por qué? Porque él es el padre de la fe. Bendito sea nuestro Abacadosh. Y el Eterno hace una alianza, un convenio con Abraham y le dice que la circuncisión le será dada como señal. O sea que en este caso, hermanos, la Torah nos enseña de que la circuncisión es una señal. No es el pacto en sí que hizo prácticamente el Eterno con Abraham, sino que la circuncisión es la señal. O sea, el sello que el Eterno prácticamente en este caso pone, ¿verdad? Legalizando, dando estipulado, hermanos, de que el convenio que hizo con Abraham se establecería y sería perpetuo. Pero él trazó, en este caso, una pequeña, digamos así, eh, ¿cómo se dice esto? Cuando un pequeño convenio, bendito sea el Eterno, un requisito, ¿verdad? Para que usted y yo, pues, demos como señal de que estamos dentro del pacto. Es tremendo, hermanos, porque no fue sino los 37 años después que el Eterno le pide como señal de pacto a Abraham, hermanos, de que se circuncidara. Es tremendo porque él fue llamado a los 62 años de edad. Y no fue hasta los 99 años de edad que el Eterno le dice, ¿sabes qué? Has andado por mis caminos, has andado en mis preceptos, has cumplido mis mandamientos, has guardado prácticamente el temor hacia mí y por lo tanto yo ya quiero legalizar esto. Bendito sea el Eterno y te voy a dar la señal perpetua de que haré bien a ti y a tu descendencia, de que yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, bendito sea el Eterno, y tus hijos serán mi pueblo. Y le exige, en este caso, ¿verdad? Y le traza de que se debe circuncidar como señal. Esto es tremendo, hermanos, porque esto trasciende más de lo que la gente piensa, de lo que la circuncisión en sí es, hermano. La física. Bendito sea Hashem. Porque hemos visto, y como lo vamos a ver más adelante a continuación, que una de las circuncisiones más importantes que el Eterno exige, ¿verdad?, de que se dé y la ve como la más importante es la circuncisión del corazón. Bendito sea Hashem. Pero en la circuncisión de corazón no hay derramamiento de sangre. Esto es tremendo, hermanos, lo que el Eterno me ha mostrado por medio de esta enseñanza. Y es que, si usted se pone a ver, hermanos, dice Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay transmisión de pecado. O sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y usted sabe pues que Abraham no fue un angelito desde el principio. O en este caso me estoy refiriendo de que el Eterno lo sacó de Ur, ¿se acuerda?
¿Cómo era que ni siquiera Abraham, pues, era hebreo en este caso de sangre, hermanos, sino que se le otorgó este nombre después que el Eterno permitió de que pasara de un lugar a otro, que es lo que significa Ibrim, hermanos. Bendito sea el Eterno, el que pasa de un sitio al otro. Bendito sea Hashem. Entonces vemos que la circuncisión física, hermanos, hay derramamiento de sangre. En el momento en que el prepucio del varón es cortado, se derrama sangre, hermanos. Bendito sea el Eterno, y no es sangre animal, sino es sangre humana. Imagínense esto, por eso es que los satanistas, hermanos, y Hasatán son unos copiones. Si usted ve, desde un principio el Eterno está diciendo y enseñando desde la Torá, ¿verdad? Los 66 libros de las Sagradas Escrituras, vemos de que hay derramamiento de sangre, ¿verdad? Por medio de la historia para la salvación del hombre, hermanos. Esto es increíble, pero comenzamos desde la Torá con los sacrificios humanos, que la sangre tenía que ser derramada para poder que hubiera perdón de pecados, ¿verdad que sí? Y así establecer la alianza con el Eterno. Bendito sea Hashem, hermanos. Y aquí en el caso de la circuncisión, hermanos, vemos de que en el momento de que hay corte en el prepucio, se derrama sangre, como confirmando el pacto. Eso es como decir, viene a ser como la firma de ese contrato que el Eterno establece entre el hombre y él, hermanos, para legitimar eso. Qué fuerte, hermanos, pero es tremendo. Por eso es que la circuncisión de carne, ¿verdad? No es cualquier cosa. Y lo vamos a seguir desglosando y viendo. No por nada, en el Brit Hadashah vemos que su hijo amado Yahshua HaMashiach tuvo que derramar su sangre como señal de pacto antes de que él prácticamente fuera crucificado, cenó con sus discípulos y cuando levantó la copa, de acuerdo a Lucas 11, dice que esa copa la levantaba, esa copa de vino que simbolizaba la sangre de Yahshua HaMashiach, la levantaba como nuevo pacto. Bendito sea nuestro amado Yahshua HaMashiach, explicando de que era necesario de que hubiese el derramamiento de sangre. Bendito sea Hashem, era necesario colocar esa firma, ¿verdad? Para que el pacto entre Elohim y su pueblo se diera. Bendito sea Hashem. Y en el momento que el Eterno exige, ¿verdad? Y le dice prácticamente a su siervo Abraham, a su amigo Abraham, de que se tenía que circuncidar como señal en su carne y como ya señal del pacto eterno perfecto que hacía con él, hermanos. Hermanos, la mayoría lo que no ve es que hay derramamiento de sangre, como me mostraba el Eterno, ¿verdad? Que hacía el pacto eterno y único delante del Elohim. Bendito sea Hashem. Y Hasatán, sabemos usted y yo, que es un copión. Todo lo quiere copiar. ¿Verdad que sí? Por eso a Hasatán le exige a sus servidores, a sus siervos, a sus hijos, ¿verdad? Que cuando hacen pacto con él, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Bendito sea el Eterno, le exige sangre. O que beban sangre, o que se corten para que haya derramamiento de sangre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esa alianza, ese pacto se haga. Por eso nosotros, los que conocemos prácticamente en este caso, de cómo el Eterno ha traído personas que han pactado con Hasatán, ¿verdad? Para que le ayudemos en liberación de su alma y de su espíritu, hermanos, que han pactado con animales, con sangre, que ellos mismos se han cortado y han pactado con su misma sangre, bendito sea el Eterno. Los que hemos tenido ya experiencia en esta área que el Eterno ha permitido, hermanos, de que la tengamos, sabemos de que no es fácil de que un pacto que se haya hecho con sangre sea anulado, hermanos. Bendito sea el Eterno, no es fácil. Y por eso el Eterno nos da todo este ejemplo, hermanos, para que usted y yo entendamos de que la circuncisión física no es cualquier cosa, no es cualquier señal de pacto, hermanos. Bendito sea Hashem. Veamos qué pasa, bendito sea el Eterno, cuando no se entra a los pactos como el Eterno lo demanda y que acontece en sí cuando se realiza la Brit Milá. Entonces hemos visto, hermanos, de que la circuncisión es un mandato, es una mitzvah en este caso, que el Eterno estipula entre Abraham y su descendencia.
si nos consideramos nosotros varones que me están escuchando y me están viendo, si nos consideramos, en este caso, bendito sea el Eterno, familia de Abraham, hijos de Abraham, pues nosotros tenemos que seguir los pasos de nuestro padre Abraham, como lo vamos a seguir aprendiendo a continuación. Veamos esto. Veamos cómo, en este caso, pues, qué es lo que pasa cuando no se sigue el pacto conforme el Eterno lo ha demandado. Bendito sea Hashem. Dice Éxodo capítulo 4, versículos del 21 al 26 estas palabras. Dice, Yahweh le dijo a Moshe, cuando regreses a Egipto, a Mitzyarim, hermanos, encárgate de realizar delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu poder. Yo, sin embargo, endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces le dirás a Parón, en este caso a Faraón, hermanos, bendito sea Hashem, cuánto glorifican el nombre de nuestro Adón Bello. Dice, así dice Yahweh, Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me adore, pero has rehusado dejarlo ir. Ahora destruiré a tu hijo primogénito en un campamento nocturno por el camino. Yahweh dice, Yahweh le salió al encuentro y buscaba matarlo, hermanos. Así que Sífora, en este caso, tomó una piedra filosa y le cortó el prepucio a su hijo y le tocó las piernas con él y dijo, tú me eres en verdad un esposo de sangre. Y cuando él lo dejó quieto, ella añadió, un esposo de sangre por motivo de la circuncisión, hermanos. Entonces acabamos de leer en el Sefar Shemot, hermanos, en el Peret 4 y los pasuquines del 21 al 26, de que el Eterno le había dicho a Moisés, ¿verdad? En este caso a Moshe, de que fuera a Egipto otra vez y libertase a su pueblo. Todos conocemos la historia cuando se le presenta el Eterno en una zarza de fuego a Moshe, ¿verdad que sí? Le dice, yo soy el Elohim de tus padres, y le comienza a, pues, a explicar ciertas cosas. Le encarga esta tarea. Moshe dice, pero es que soy tonto y torpe de habla, etcétera, etcétera. ¿Qué me van a querer este pueblo? ¿Qué voy a hacer cuando me digan si quién fue el que me habló? Etcétera, etcétera. Entonces el Eterno le comenzó a dar ciertos poderes, como lo acabamos de leer aquí, ¿verdad? Donde él se metía la mano dentro del pecho y cuando la sacaba salía leprosa, la volvía a meter y volvía a salir la mano sana. Tenía una vara la cual cuando la tiraba al suelo se convertía en serpiente, etcétera, etcétera. Y luego que le comienza todo esto el Eterno a él y lo manda con una misión específica y especial, hermanos, de libertar a su pueblo, siendo como un antitipos de Yahshua HaMashiach, de lo que él vendría a hacer con su pueblo en el Brit Hadashah. De repente dice que Yahweh le salió al camino y lo quería matar. Pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo es esto? El Eterno lo unge, lo llama, lo unge, ¿verdad que sí? Le da poder, bendito sea el Eterno, lo envía y luego dice que a mitad de camino le salió porque se lo quiso bajar. Bendito sea el Eterno. Y aquí entendió su esposa, hermanos. Bendito sea Hashem. De que el Eterno, de que Yahweh Sebaot, hermanos, se había cargado porque Moshe no había tomado en cuenta la promesa y el pacto que tenía prácticamente ya, hermanos, el Eterno con Abraham, su padre. Bendito sea Hashem. O sea que Moshe no le era indiferente, hermanos, de que el pueblo israelita tenía que ser un pueblo circunciso, porque ese fue el pacto que hizo el Eterno y se le dio la circuncisión como señal del pacto, ¿verdad?, de Abraham a su descendencia de generación en generación perpetuamente. Algo que Moisés no había cumplido. O sea que, hermanos, Moisés quería hacer la voluntad del Eterno sin hallarse en los pactos. Y esto se le enojó
al Rey de la Gloria por completo, hermanos, de tal grado que se lo quiso bajar. Y su esposa entendida, hermanos, bendito sea el Eterno, porque nos podemos imaginar de que Moshe, al haberse casado prácticamente con Sífora, ¿verdad que sí? Él tuvo que haberle contado prácticamente de qué clase de tipo de descendencia él venía, de qué clase de Elohim él tenía, de cuál era el pacto que Elohim había hecho prácticamente con ellos, porque usted y yo sabemos ya, de acuerdo a la bendita Torá, de que el pueblo del ayer, hermano, era un pueblo religioso, era un pueblo que temía a sus dioses, bendito sea el Eterno. Era un pueblo creyente, no como el pueblo hoy en día en el pleno siglo XXI, hermanos, que no creen ni en la mamá que los trajo al mundo, bendito sea Hashem. ¿Verdad que sí? Entonces, si fuera bien entendido, hermanos, de que Moshe no se hallaba todavía correctamente en los pactos del Eterno como para realizar la obra que el Eterno mandó. Entonces aquí nos da evidencia el Eterno que cuando usted y yo estamos prácticamente anunciando su reino, predicando su bendita y hermosa Torá, hermano, es necesario y es vital de que usted y yo como varones del Eterno, predicadores y anunciadores de su bendita y hermosa palabra, de que nos hallemos en los pactos, de que nos hallemos irreprensible en lo que el Eterno demanda, porque si no, hermanos, eso es hipocresía delante de la presencia del Eterno. El Eterno no le gusta eso. Lo ve prácticamente como falso de que usted está anunciando algo que no se está aplicando. ¿Es o no es? Bendito sea Hashem. Pero en el Adón todo tiene su tiempo. No se desespere si usted todavía no está circuncidado. Bendito sea el Eterno. Y como lo vamos a ver más adelante, esto es una decisión que usted, como varón que me está escuchando, y el Eterno tendrán que tomar algún día. Usted decide si toma esta enseñanza, si toma usted prácticamente este pacto con el Eterno o no. Eso es decisión suya. Eso es lo bueno de la bendita hermosa palabra del Eterno, que Él no obliga nada a nadie. Bendito sea Hashem. Entonces vimos de que el Eterno se quiso bajar a Moshe porque Moshe no se hallaba todavía en los pactos del Eterno. Entonces, ¿cómo iba una persona a libertar el pueblo del Eterno cuando ella misma no se hallaba en los pactos del Eterno o en la voluntad perfecta del Adón, hermanos? Esto sería algo que iría en contra de la voluntad del Eterno y por eso el Eterno se cargó y se lo quiso bajar. Entonces, aquí Sífora le salva la vida a Moshe. ¿Por qué? Porque le da a entender a Moshe de que él también se tenía que hallar en esa obediencia. Bendito sea el Eterno, que el Eterno pues le demandaba. Y si Moshe, por alguna circunstancia, sus padres lo hubiesen llegado a circuncidar al octavo día, pues hermanos, mire, es bendito el Eterno, ¿verdad? Que nos da unas enseñanzas tremendas en el Brit Hadashah. Dice Pablo, y nos enseña Pablo, por medio de la carta de Timoteo, de que para que usted pueda estar haciendo la voluntad del Eterno y guiar la casa del Adón, dice que su casa tiene que estar en orden. Entonces, hermanos, bendito sea Hashem. Aquí nos da a entender dos cosas. O Moisés todavía no estaba circuncidado conforme al pacto del Eterno, y sabemos que en el caso de Moshe era bien especial, ya que en el nacimiento de Moshe ya el faraón había dictado que todos los niños que nacieran varones, ¿verdad? Tenían que ser asesinados, tenían que morir, hermanos, bendito sea el Eterno, y que Faraón sabía muy bien que si en este caso los niños estaban circuncidados, ¿verdad que sí? Pues formaban parte de Israel y por lo tanto puede ser que lo más probable es que Moshe no hubiese sido circuncidado en esa área. ¿Verdad que sí? Cosa que el Eterno aquí ya le comenzó a demandar. O que su casa no se hallaba dentro del pacto que el Eterno le había demandado, no tenía esa señal de pacto como el Eterno se lo había mandado a Abraham y a sus generaciones, hermanos, y por lo tanto tuvo que circuncidar a su hijo para que su casa se hallase en orden y así él podrá hacer la voluntad del Eterno. Esto es tremendo, hermanos, pero esto nos enseña su bendita y hermosa Torah, hermano. Veamos cómo el pueblo del Eterno a su tiempo fue circuncidado.
Es tremendo porque la historia nos narra que cuando el Eterno liberta a su pueblo de la esclavitud más de durante 400 años que estuvieron esclavizados por Egipto, hermanos, por los faraones de Egipcio, bendito sea Hashem, dice que ellos estuvieron andando durante 40 años en el desierto y durante esos 40 años no se practicó la Brit Milá. Pero que en Josué capítulo 5 versículos del 2 al 9 nos narra que después Josué mandó a circuncidar a todo varón. Yehoshua agarró todo varón de Israel, lo circuncidó. Veamos lo que dice Yehoshua, Perec 5 y los pasuquín del 2 al 9. Dice Josué 5 del 2 al 9. En aquel tiempo Yahweh le dijo a Yehoshua, haz cuchillos de piedra y procede con una segunda circuncisión de los israelitas, hermanos. Así que Yehoshua mandó hacer cuchillos de piedra y circuncidó a los hombres de Israel en Guibat, en Haralot, hermanos. Esta fue la razón por la que Yehoshua hizo que se realizara la circuncisión, que todo el pueblo que había salido de Egipto, hermano, de Mishyarim, todos los varones de edad militar habían muerto durante la peregrinación por el desierto después de salir de Mitzyarim, después de haber salido de Egipto. Sabemos lo que aconteció en el Sefer, hermanos, Shemot, ¿se acuerda? En Éxodo capítulo 32, donde cometieron esa barbaridad de hacerse un becerro de oro, etcétera, etcétera. Hubo bastante desobediencia por parte del pueblo del Eterno, fueron unos quejones, fueron tercos, hermanos, hasta no poder más. Hermanos, fue cosa seria, duro de cerviz, ¿se acuerdan? Entonces el Eterno juró de que no entrarían en su reposo. Pero a sus hijos, aquellos que prácticamente habían dicho a sus padres de que cómo le iban a hacer esto a sus hijos, que sus hijos iban a fallecer, a morir en pleno desierto, de aquí no hay agua, no hay comida, etcétera. Le dijo, aquellos hijos que supuestamente van a morir, esos son los que van a entrar en la tierra prometida. Bendito sea el Eterno, pero a ellos no les permitió entrar, incluyendo a Moshe, a Aarón, a Miriam y a toda su familia, hermano, excepto los varones de cierta edad que el Eterno dijo que sí entrarían, a los hijos prácticamente. Entonces que le habían nacido en el desierto. Mire, dice, habían sido circuncidados, ninguno de los nacidos después de la salida durante el peregrinaje por el desierto había sido circuncidado. ¿Se da cuenta? Todos los que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados, porque los israelitas habían viajado por el desierto 40 años, hasta que toda la nación, los hombres de edad militar que habían salido de Mitzyarim, de Egipto, pereció. Y mira lo que aconteció, porque no habían obedecido a Yahweh, y Yahweh había jurado que nunca los dejaría ver la tierra que Yahvé les juró a nuestros padres que nos asignaría. Una tierra que fluye leche y miel, pero él había levantado a sus hijos en lugar de ellos, y fue a estos a quienes Yahoshua circuncidó, ya que eran incircuncisos, pues no se habían circuncidado por el camino, después que se completó la circuncisión de toda la nación. Permanecieron donde estaban en el campamento hasta que se recuperaron, y Yahweh les dijo a Yehoshua, hoy les he quitado a ustedes de encima el oprobio de Mishyarim, hermanos. O sea que les quitó el oprobio de Egipto, ¿verdad? Esa humillación que habían tenido referente al pueblo de Egipto. Y dice, por eso llamaron a aquel lugar Gigal Quitar, ¿no? Como se llama todavía. Es tremendo, hermanos, porque la bendita Torá no tiene errores, hermanos. Es infalible. Bendito sea Hashem. Y aunque no se hayan circuncidado durante esos 40 años, hermanos, el Eterno les permitió después de edad avanzada a que se circuncidara. Bendito sea Hashem. Así como lo estipula prácticamente su bendita y hermosa Torá en el Sefer Bereshit, hermanos.
que establece como señal de pacto con Abraham y toda su descendencia de generación en generación perpetuamente. Dice perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre, hermanos. Todo el que sea linaje de Abraham, hermanos, pues tendrá que pasar por este proceso. Bendito sea Hashem. El Eterno a su tiempo le permitirá a esa persona, a ese varón, que pase por ese proceso. Y vamos a ir viendo el por qué, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Acuérdese que sin derramamiento de sangre no hay transmisión de pecado. Esto fue prácticamente el antitipos de lo que Yahshua Mashiach vendría a ser, como pacto, como esa sangre de pacto que iba a ser derramada para que usted y yo alcanzáramos misericordia. Pero no solamente el varón, como lo vamos a ver a continuación, hermano, un poco más adelante, sino que para que también usted como mujer que me está escuchando pueda hacerse partícipe del pacto abrámico. Bendito sea Hashem. No se me adelante, vamos a ir viendo esto paso por paso para que usted vea cómo es esto. Mire, veamos cómo es un mandato necesario para poder como varón celebrar Pesaj, hermanos. Así lo estipula Torá y así usted y yo tenemos que prácticamente realmente cumplirlo para que usted pueda festejar la fiesta de Pesaj. Es la única fiesta donde el Eterno dice, solamente los circuncidados, hermanos, podrán celebrar esta fiesta. Y no está diciendo los circuncidados de oído o de corazón, está refiriéndose a los circuncidados de prepucio, como varón que somos. Acompáñenme por favor al Sefar Shemot, hermanos, y vamos a leer el Perec 12 y los pasuquines del 43 al 50. Dice el Eterno estas palabras. Éxodo 12 del 43 al 50 dice, Yahweh les dijo a Moshe y Aarón, esta es la ley de la ofrenda del Pesaj. Ningún extranjero comerá de ella. Mire, ninguna persona que no forme parte del linaje de Israel podrá celebrar esta fiesta. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Lo estipula desde un principio el Eterno. Pero mire lo que dice, pero cualquier esclavo que un hombre haya comprado puede comer de ella una vez se circuncide. O sea que el Eterno dice, ningún esclavo, o sea, en este caso ningún extranjero, podrá participar de ella, pero un esclavo que sí ha sido comprado a precio, bendito sea el Eterno, por un israelita, si se llega a circuncidar, puede formar parte de esa fiesta. Bendito sea Yahweh Sebaot. Y dice, ningún obrero forzado o asalariado comerá de ella. Se comerá en una casa. No sacarás nada de la carne fuera de la casa, ni romperás hueso alguno de ella. Toda la comunidad de Israel lo ofrecerá. Si un extranjero que mora contigo quiere ofrecer el Pesaj a Yahweh, todos sus varones tendrán que circuncidarse. Bendito sea el Eterno. Aquí no está hablando del corazón ni del oído, aquí está hablando de la circuncisión física. Y mira lo que dice, entonces se le permitirá ofrecerlo. Entonces será ciudadano del país. O sea, en el momento que es circuncidado, tiene el derecho de ser ciudadano del país, hermano, y por lo tanto, como ciudadano, comienza a tener todos los beneficios, ¿verdad?, que cada ciudadano tiene de su país. Qué fuerte, así de justo es Yahweh Sebaot. Dice, mira lo que dice aquí. Pero ninguna persona incircuncisa puede comer de él. Hay poder en Cristo, en Yahshua HaMashiach, para que usted me entienda. Habrá una sola ley para el ciudadano y para el extranjero que habita con ustedes. Esta palabra ley es mal traducida porque esta palabra es Torah, hermanos. Dice, habrá una sola Torah, tanto para el nativo, hermanos, para el ciudadano de Israel como para el extranjero que habita en medio de ellos. Y todos los israelitas lo hicieron así, como Yahweh le había mandado a Moshe, a Aarón, y así lo hicieron. Entonces es tremendo porque vemos, hermanos, que de tantas takanot que el pueblo judío pues
ha metido, hermanos, por medio de los libros apócrifos que se manejan, como el Mishra, ¿verdad? Como el Talmud, como el Zohar, etcétera, etcétera, donde comenzaron a colocar takanot. Los takanot, hermanos, son mandamientos de hombres que para sobreguardar un mandamiento del Eterno han colocado. Les doy un ejemplo. Los mismos cristianos tienen sus takanot. Hay muchos cristianos, ¿verdad? Donde ellos dicen es que aquí no se bebe vino. ¿Y por qué no se bebe vino? Porque no, es que si hay en medio de nosotros un alcohólico, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos vamos a nosotros a poner a beber vino delante de la persona? Entonces, aquí está prohibido beber vino. Eso es un takanot, hermanos. ¿Por qué? Porque eso no enseña Torah. La Torah enseña, hermanos, bendito sea el Eterno, y nos demanda a que usted y yo, hermanos, en ciertas festividades que el Eterno tiene para nosotros, hermanos, pues consumamos el vino con moderación. Bendito sea el Eterno. El vino no se consume para emborracharse. El vino se consume, hermanos, como motivo de gozo, como motivo de alianza. Bendito sea el Eterno, porque el Eterno nos habla mucho de lo que es la vid. Él dice que es el vino verdadero, etcétera, etcétera. Por eso vimos que en Juan capítulo 2, si no estoy equivocado, donde se celebran las bodas de Canaán, ¿verdad? Que sí, Él convierte el agua en vino, etcétera, etcétera. Eso tiene un trasfondo espiritual, por supuesto, pero que enseña muy bien lo que es la bendita Torá, de que el pueblo de Israel es un pueblo a la cual se le ha dado la vid, hermano, se le ha dado el vino. Bendito como regocijo, como gozo, ¿verdad? Como señal prácticamente de parte del Eterno, ¿verdad que sí? Em, y que lo pueden disfrutar porque es creación del Eterno, bendito sea Hashem. Pero que aquí en este caso, pues ellos dicen, es que como dice Pablo, ¿verdad? Si veo que un hermano es débil en la fe, entonces prefiero no comer carne. Y en parte, pues tienen razón en esa área, pero para que usted entienda lo que es un takanot, ¿verdad que sí? Es algo similar. O sea que prohibimos algo que la Biblia no prohíbe por sobreguardar un mandamiento del Eterno para que el hermano no caiga. Esto pasa con el pueblo judío y por eso ellos dicen, por lo menos toda persona que no es judía no necesita guardar Torah, sino las leyes noaicas, ¿verdad? Las leyes Noé, en este caso. Entonces, esto, hermanos, no enseña Torah, como lo acabamos de leer en Éxodo 12, del 43 al 50, sino que una sola ley habrá para el nativo, o sea, para el ciudadano de Israel, el israelita, como para la persona que no es del pueblo de Israel, pero que quiere tomar los pactos del Eterno y quiere vivir conforme el Eterno lo demanda. Entonces dice que para esa gente también habrá una misma ley, unos mismos derechos y unos mismos beneficios como el pueblo natural. Como Ruth, hermano. Ruth le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, etcétera, etcétera. Y por eso ella formó parte del pueblo de Israel. Y no fue cualquier persona, sino que fue una mujer que el Eterno usó, hermanos, para que viniese el linaje prácticamente de Mashiach. Porque fue la abuela, hermanos, de David. Bendito sea el Rey de la Gloria. Eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Para que usted vea la belleza de mi Señor, de nuestro Adón, que cuando Él llama, hermano, nos llama para que usted y yo seamos completamente bendecidos y nos cuenta como pueblo genuino. Bendito sea Hashem, hermanos. Entonces vimos de que si usted como varón que me está escuchando no está circuncidado a la carne de acuerdo a Torah, esto es una abominación, que usted celebre esa Pascua, ese Pesaj, si no está circuncidado, hermanos. Dice que será cortado del pueblo del Eterno. O sea, no lo digo yo, lo dice Torah. Esto es lo que enseña Torah. Veamos que la circuncisión física es señal dada a Israel como pueblo apartado del Eterno. Todo varón, hermanos, que le pertenece al Eterno, se le fue dada como señal la circuncisión. Mire lo que dice Jueces capítulo 14, versículos del 1 al 3. Dice, un día Simeón, en este caso Shinshón, ¿verdad? Que es Sansón, bajó
a Timná, y estando en Timná, se fijó en una muchacha entre las mujeres pelishtinas, hermanos, o sea, palestinas en este caso, filisteas. Y mira lo que aconteció. Cuando regresó, le dijo a su padre y a su madre, me he fijado en una mujer de las filisteas, en Timna. Por favor, consíganmela como esposa. Porque en aquella época era prácticamente dado de que los padres le buscaban la novia o le buscaban el novio a su hijo o hija. Bendito sea Hashem. Y mira lo que dice, lo que le preguntaron los padres de Shimshon, de Sansón en este caso, dice, no hay ninguna entre las hijas de tus parientes y entre nuestro pueblo para que tengas que ir y tomar esposa de entre los filisteos incircuncisos. Mira cómo los llaman, filisteos incircuncisos. Pero Sansón le respondió a su padre, consígueme esa, que esa es la que me agrada. Bendito sea el Eterno. Entonces vemos, hermanos, de que estaba esta señal de pacto considerada en medio del pueblo de Israel como algo que se necesitaba tener a jurio porque sí para poder serse partícipe del pueblo del Eterno, hermanos. Y por eso le dice, ¿cómo así? ¿Acaso no hay suficientes mujeres aquí en medio de nuestro pueblo para que tú vengas a buscarte una esposa de aquellos filisteos incircuncisos? O sea, de que no son parte del pueblo del Eterno, porque todo incircunciso era contado no como parte del pueblo del Eterno. Es cosa seria esto, ¿verdad que sí? Bendito sea Hashem. No se me desanime, vamos a seguir desglosando. Bendito sea el Eterno. La circuncisión es señal de pacto, no es el pacto en sí. Para que usted entienda esto mejor, para que usted sienta un alivio si usted todavía no ha sido circuncidado o no está circuncidado. Bendito sea el Eterno. Esto es señal. El pacto, hermanos, es otra cosa, pero esto es ya señal. Eso es una señal que cuando usted prácticamente hace sus necesidades o cuando usted ve su miembro y ve esa señal, usted sepa y entienda de que usted es varón apartado para el Elohim, que usted no es cualquier varón, que usted forma parte del pueblo del Eterno, hermanos. Bendito sea nuestro Adonai. Miremos cómo el Eterno toma nota de todo circunciso e incircunciso. El Eterno se toma esto muy en serio. Mire lo que enseña el profeta Niví Jeremías. Mira, dice Jeremías capítulo 9, versículo del 25 al 26 estas palabras. Miren, vienen días, declara Yahweh, en que tomaré nota de todo circuncidado en el prepucio, de Egipto, de Yahudá, de Judea, de Edom, de los amonitas y de Moab, hermanos, y de todos los habitantes del desierto que se rapan las sienes, porque todas estas naciones son incircuncisas, pero toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Hay poder en Cristo. Y esto es lo que me enseñaba el Eterno, hermanos, en 1 Tesalonicenses 5:23, de que hay que hallarse irreprensible en espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos pasar por las 3 circuncisiones de Yahweh, la del oído, la del corazón y la del prepucio. ¿Por qué? Porque el diablo también manda circuncidar a sus hijos. El Islam circuncida a su pueblo, bendito sea el Eterno, que es el pueblo de Edomita, por decirlo así. Los egipcios también se circuncidaban, hermanos, bendito sea el Eterno, y se siguen circuncidando, la mayoría de ellos porque forman parte del Islam. Bendito sea Hashem. Entonces, aquí el Eterno está anunciando a través de los profetas de que el Eterno está tomando lista de todos los circuncidados, tanto de Egipto como de Edom, como la casa de Judá, ¿verdad? Y los israelitas. ¿Por qué? Porque, hermanos, el simple hecho de que usted tenga la señal de la circuncisión no lo hace usted pueblo del Eterno. Bendito sea Hashem. Es que esto es bien complejo, hermanos. Bendito sea el Eterno, porque la circuncisión cuenta cuando usted se halla en el pacto del Adón. Si usted por motivos de higiene, por motivos
de que le dice usted el médico, no, es que para poder usted aumentar su placer sexual, etcétera, etcétera, usted va a necesitar ser circuncidado. Ahí corre todo varón. Dígale usted al varón que necesita circuncidarse porque si no, no va a poder tener usted sus relaciones íntimas con su pareja como es debido. Y hermanos, no se lo piensan, no lo meditan ni dos veces. Corren, ¿verdad? A que sean circuncidados. Pero dígale usted, ¿verdad? O cítele usted Torah y dígale que usted por amor al Eterno tiene que hacer esto para hacerse partícipe del pacto abrámico y verá cómo se lo piensan y buscan los versículos, ¿verdad? Para poder evitar de evitarse la circuncisión, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, esto es tremendo, pero aquí como lo enseña el profeta, el Eterno está tomando apuntes. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que el pueblo de Israel está circuncidado como pacto, ¿verdad? Pero le falta la circuncisión más importante, mire, la del corazón. Bendito sea Yahweh Sebaot. Entonces, hermano, esto es serio. Esto es serio, ¿por qué? Porque está diciendo el Eterno de que no hay circuncisión del corazón. Entonces, ¿de qué te sirve una circuncisión física, como lo vamos a ver más adelante, si no tiene la circuncisión del corazón? Por eso es importante que pases por eh, esas tres circuncisiones de Yahweh, pero tiene que ser en el orden correcto, hermanos. Se tiene que haber dado la del oído y la del corazón para poder que usted pueda realizar la física como varón que me está escuchando, porque esto le pertenece y tiene que ver solamente con el varón, hermanos, la circuncisión física. Bendito sea Yahweh Sebaot. Por eso, Abraham fue llamado a los 62 años, fue probado por el Eterno y es a los 99 años que el Eterno le dice, ¿sabes qué? He visto que eres varón temeroso, vamos a poner señal de pacto entre tú y mí. Bendito sea el Eterno, entre tú y yo. ¿Para qué? Para que este pacto sea perpetuo, ¿verdad? Para que sea para siempre entre ti y mi persona y toda tu descendencia. Bendito sea Yahweh Sebaot. Entonces esa es la firma, hermanos. Bendito sea Yahweh. Entonces hemos visto en lo que es la Torá y los Neviín, hermanos, los profetas, la importancia que tiene la Brit Milá, en este caso la circuncisión. Ahora vamos a ver el Brit Hadashah que nos enseña, porque yo sé que muchos quieren llegar a la Brit Hadashah, ¿verdad? Porque ese es el nuevo pacto de alianza que el Eterno hizo con su pueblo, porque si no está en el Brit Hadashah confirmado, pues entonces no hay que hacerse. Entonces vamos a leer en el Brit Hadashah lo que Yahshua enseña referente a la Brit Milá y sus discípulos. Veamos a continuación cómo el Eterno no enseñó en contra de la circuncisión. Primeramente, Yahshua no tuvo nada en contra de la circuncisión. ¿Dónde vemos esto? En Yohanan. Abran su Brit Hadashah y vamos a leer el Sefer Yohanan en el capítulo 7, versículo del 23 al 24, dice estas palabras. Si el hombre recibe la circuncisión en Shabbat, para que no se quebrante la Torah de Moshe, mira lo que dice, se enojan conmigo porque en Shabbat sané a un hombre por completo. No juzguen según las apariencias, juzgue con justo juicio. Entonces aquí el Eterno, hermanos, colocó un ejemplo a los fariseos, escribas y saduceos que estaban reprendiendo a Yahshua, que estaban juzgando injustamente a Yahshua HaMashiach por haber sanado por completo a un hombre en el día de Shabbat. Cuando ellos mismos, si al bebé le caía el octavo día en el día de Shabbat, lo circuncidaban para no quebrantar la Torah de Yahweh, que fue establecida, ¿verdad?, por Moshe. Bendito sea el Dios de la gloria, por Moisés. O sea que aquí nos da la mejor evidencia de que Yahshua no tuvo nada en contra con la circuncisión. No dijo a partir de ahora ya no se circuncida más. Al contrario, le está diciendo, si ustedes por no quebrantar mi ley, mi Torah, circuncidan incluso los días de Shabbat, ¿verdad que sí? ¿Por qué me juzgáis si estoy haciendo una obra similar? ¿Por qué? Porque el circuncidar al niño el octavo día, siendo Shabbat, pues se está guardando Torah,
aunque Shabbat diga que no se debe hacer ningún tipo de obra, pero es una mitzvah que usted está cumpliendo, ¿verdad? Así usted en este momento esté quebrantando otra mitzvah por cumplir otra. O sea que se está haciendo algo bueno, hermanos. Por eso Yahshua HaMashiach dijo que en Shabbat era lícito hacer el bien. Bendito sea el Eterno. Y al circuncidar al niño el octavo día, si caía Shabbat, pues hace hacerle un bien, porque eso es lo que estipulaba la bendita Torah del Eterno. Entonces vemos que Yahshua HaMashiach no tuvo nada en contra de la circuncisión, ni la reprobó, sino que dijo, si ustedes lo hacen en el día de Shabbat, ¿por qué me juzgan a mí entonces si estoy haciendo una obra buena similar como la de ustedes? Solamente que estoy sanando a una persona y ustedes le están cortando el prepucio para que el niño forme parte de este pacto eterno que he hecho con Abraham. Bendito sea Hashem. Mire, algo muy cierto también es que la circuncisión física no se le puede obligar a ningún varón que no quiera voluntariamente realizarla. Esto no se puede obligar, hermanos. Y esto está en Gálatas 2.3. Mire lo que dice Gálatas 2.3. Aquí como que muchos varones van a comenzar a respirar más tranquilos. Bendito sea Yahweh Sebaot. Dice Gálatas 2.3, sin embargo, ni siquiera a Tito, que estaba conmigo, siendo griego, lo obligaron a circuncidarse. Entonces, hermano, esto es tremendo porque vamos a ver a continuación el por qué los apóstoles habían entendido de que la persona cuando llegaba nueva a Yahshua HaMashiach no se le obligaba a hacer ciertas cosas que demandaba Torah, hermanos. ¿Por qué? Porque esto se requiere de madurez espiritual, hermanos. Para usted poder entrar a estos pactos, requiere que usted haya entendido el por el cual usted está haciendo lo que hace. De nada sirve de que usted haga las cosas a ciegas, sin haber entendido, hermanos. Por eso está algo muy claro, y es que por lo menos como los cristianos romanos hacen, católicos romanos, que bautizan al niño desde temprana edad. Bendito sea el Eterno, ¿verdad? Desde recién nacido, unos días después de recién nacido, cuando la bendita escritura no enseña esto. Porque para poder usted hacer y realizar el bautismo, usted tiene que estar arrepentido. O sea, que usted tiene que estar consciente de que usted necesita ese bautismo para poder hacerse partícipe, hermanos. Bendito sea el Eterno, de este compromiso con el Eterno. Si no, ¿de qué sirve? No sirve de nada. ¿De qué se le va a culpar a un recién nacido, hermano, si no ha conocido ni el bien ni el mal? Bendito sea Yahweh Sebaot. El Eterno dice que nos pagará conforme a nuestras obras. ¿Qué obras tiene un recién nacido, hermano? Ninguna. No conoce lo que es el bien, no conoce lo que es el mal, no ha cometido ninguna clase de delito, de pecado delante del Eterno, porque es un recién nacido, hermanos. Bendito sea el Eterno. O sea que es después, hermano, cuando él ya entra prácticamente a cierta edad, donde ya comienza a reconocer qué es bien y qué es mal, donde ya delante de la presencia del Eterno, ¿verdad que sí? Ya comienza pues a tener que darle cuentas, hermano. Bendito sea el Eterno, ya puede entrar en el proceso del bautismo, etcétera, etcétera. Cuando ya esté consciente el por qué él necesita ese bautismo y por qué necesita entrar en ese pacto con el Eterno. Bendito sea Yahweh Sebaot. Entonces aquí no se le fue obligado a Tito, hermano, a que circuncidara, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque esto tiene que ser voluntario. La persona tiene que entrar voluntariamente a este pacto, hermanos. Bendito sea el Eterno, que a lo mejor mucho más adelante, aunque la Brit Hadashah no lo narre, pudo haberse circuncidado después. Esto no lo sabemos nosotros, hermano. Bendito sea Yahweh Sebaot. Mire, la circuncisión es para los que ya han alcanzado la madurez en las palabras del Adón. ¿Dónde está esto? Esto lo enseña Hechos 15. Mire lo que dice Hechos 15 del 1 al 22. Dice, ciertos hombres que habían bajado de Yahudá, o sea, de Judea, los judíos, se pusieron a enseñarles a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con el rito de Moshe, no podían salvarse. Y aquí está el error. ¿Qué era lo que los discípulos apelaban y le decían que no estaba bien lo que los judíos enseñaban? Hermanos, es que estaban enseñando que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Y eso es mentira.
Bendito sea Hashem. La bendita Brit Hadashah nos enseña por medio de los apóstoles, ¿verdad que sí? Y por medio del mismísimo Torah, de la Torah, de que eso es señal. Es una señal. Bendito sea el Eterno. Y los apóstoles, ¿verdad? Que es uno de los fundamentos que el Eterno nos permitió trazar, ¿verdad? Porque están los fundamentos, el fundamento de la Torá, de los profetas, de los apóstoles de Yahshua HaMashiach, y usted y yo tenemos que ver cómo edificamos sobre ese fundamento. Entonces dice los discípulos prácticamente de que era señal de pacto, ¿verdad que sí? Y que lo que salvaba era lo como dice Efesios 2 del 8 al 9, la fe en Yahshua. Entonces, ¿qué estaban haciendo mal estos judíos? Estaban enseñando que si no se circuncidaban, no podrían ser salvos, cuando nosotros somos salvos por medio de la fe en Yahshua HaMashiach, no por obras para que nadie se gloree. ¿Verdad que sí? Pero Yahshua HaMashiach dijo muy claramente, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y esto forma parte de los mandamientos de Yahshua, que todo varón se circuncida el octavo día. Y si no ha podido circuncidarse el octavo día, tenemos muy claramente ejemplos como en Yehoshua, ¿verdad? Capítulo 7 en José, donde hemos leído de que los varones fueron después de edad avanzada circuncidados y que toda persona que quisiese formar parte de Israel como varón tenía que ser circuncidado. Quería celebrar Pesas, tenía que ser circuncidado, etcétera, etcétera. Y como ese es el conocimiento que tenían los judíos, ¿verdad? Y no lo que Yahshua estaba revelando, bendito sea el Eterno, por eso les estipulaba que si no se circuncidan no podrían ser salvos. Error en una serie de errores, porque esto no enseña el Brit Hadashah. Somos salvos por la fe en Yahshua HaMashiach. Pero que si usted dice amar a Yahshua, pues dice Yahshua, el que me ama guarda mis mandamientos. Y el circuncidarse es una mitzvah, es un mandamiento del Eterno. Mire lo que dice. Entonces dice, no podían salvarse. Como surgió una contienda y una discusión no pequeña por parte de Shaul y Barnabá, o sea, de Bernabé, contra ellos, los hermanos determinaron que Shaul y Bernabé y algunos de otros de ellos subieran a Jerusalén a los enviados y ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cómo será el chicharrón que hubo? Circuncisión, no circuncisión. No, que si no están circuncidados no se salvan. No, que es que ahora la circuncisión es por medio de Yahshua Mashiach, la fe de Mashiach, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, fue tanta la discusión que mandaron llamar a Shaul, a Pablo y mandaron llamar a Bernabé. Vénganse a Jerusalén que vamos a tratar este caso. Entonces, los que habían sido enviados por la comunidad pasaban por Fenecia y Shomrón, contando de la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Una vez llegados a Jerusalén, hermanos, fueron recibidos por la comunidad y por los enviados, y les contaron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá de Moshe. O sea que aquellos judíos que se habían ya convencido de que realmente Yahshua Mashiach era el Mesías, ¿verdad? Se levantaron y dijeron, bueno, reconocemos que Yahshua es el Mesías, pero es necesario que ellos aprendan a guardar Torah y que sean circuncidados. Entonces se reunieron los enviados y los ancianos para considerar este asunto. Como se produjo una grande contienda, se levantó Simón Kefas, en este caso Pedro, y les dijo, hermanos, ustedes saben cómo desde los primeros días Elohim me ha escogido de entre ustedes para que los gentiles oyeran por mi boca el mensaje de la buena noticia y creyeran. Esto fue cuando Pedro tuvo el éxtasis y fue llevado prácticamente por motivos de un ángel, ¿verdad? A este centurión romano, bendito sea el Eterno, que era temeroso al Eterno, ¿verdad que sí? Y por medio de la predicación de Pedro, se convirtió toda su casa, recibieron prácticamente el Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh,
Y así pues Pedro tuvo esta experiencia. Entonces dice, y Elohim que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el espíritu de santidad, igual que a nosotros, y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Así que ahora, ¿por qué ponemos a prueba a Yahweh, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien nosotros creemos que somos salvos por el favor del Maestro Yahshua. Del mismo modo que ellos, entonces toda la comunidad guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Shaul, o sea, en este caso a Pablo, mientras contaban cuántas señales y maravillas Elohim había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacob intervino diciendo, hermanos, óiganme. Pedro, Simón en este caso, ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reconstruiré la cabaña de David, ¿verdad? Que está caída la cabaña de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen a Yahweh y todos los gentiles sobre las cuales se invoca mi nombre, dice Yahweh, que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles. Mira lo que dice, no hay que inquietar a los gentiles, bendito sea el Eterno, que se convierten a Yahweh, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de los estrangulados y de sangre, porque desde tiempos antiguos Moshe tiene en cada ciudad quienes lo proclamen en las sinagogas donde se lee cada Shabbat. Entonces les pareció bien a los enviados, a los ancianos, con toda la comunidad, enviar a unos hombres elegidos de entre ellos a Antioquía con Shaul, ¿verdad? Shaulo y Rab Shaul y Barnabá, o sea, en este caso Bernabé, y a Yahudá, que tenía por sobrenombre Barsabá, y a Sila, quienes eran hombres prominentes entre los hermanos. Entonces, usted ha entendido lo citado, hermanos. Si no, vuelvas a escucharse este pedazo o lea las escrituras en Hechos 15. Ahí nos está narrando de que se disputó, hermanos, una discusión tremenda. ¿Por qué? Circuncisión, no circuncisión. No, que ya no es necesario, que sí es necesario. Entonces, hermano, fue tanto el asunto que se convocaron, ¿verdad? A una reunión en Jerusalén, y fueron todos los prácticamente encargados, ¿verdad? En este caso, los discípulos principales, a cual se le fue entregada la llave del reino, como fue Pedro, etcétera, etcétera, y llegaron a esta conclusión. ¿Cuál fue la conclusión? De que no podíamos serle piedra de tropiezo a los recién convertidos. Me explico. A usted un recién convertido, porque dice prácticamente 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo Jesús, para que usted lo entienda mejor, el que está en Mashiach, Yahshua, Mashiach, dice que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando la persona acepta por primera vez a Yahshua y comienza a caminar sus caminos, dice que es un recién nacido. ¿Por qué? Porque el Eterno borró todo lo que había pasado en su vida y le da la oportunidad de que tenga una nueva vida, un nuevo comenzar en él. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece, hermanos? Que es como un niño, espiritualmente hablando. Y usted a un niño, a un recién nacido, no le va a entregar un trozo de carne, ¿verdad que sí? No, el niño necesita la leche no adulterada, como habla Pedro en este caso, bendito sea el Eterno, para que tenga un crecimiento en Yahshua saludable. ¿Qué significa esto? Que el Eterno lo va a ir llevando poco a sus pactos, hermanos. Bendito sea el Eterno, como lo ha hecho con esta Keilah, con muchos de nosotros, donde nos permitió pasar por el pacto del bautismo,
por el pacto de sal, ¿verdad que sí? Por el pacto de la circuncisión, algunos de nosotros, y así nos va llevando por cada uno de los pactos que establece su bendita y hermosa Torah, hermanos. Bendito sea el Eterno, y que para las personas que no conocen Torah, esto les es locura, esto les es irreverente, esto les es prácticamente indiferente. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Entonces yo no le voy a poder obligar a una persona recién convertida a que se circuncide porque esa persona todavía no entiende qué es lo que realmente significa la circuncisión, la Brit Milá, para el Eterno y su pueblo. Entonces, ¿qué va a permitir el Eterno? Que comience con la lechita y cuando él ya vaya avanzando, dando sus pasos, el Eterno le va entregando, le va explicando, le va entregando y le va explicando hasta que el Eterno le comience a exigir una cosa, le va exigiendo la otra y así sucesivamente. Y esto es lo que los discípulos dijeron en este caso. Díganle a los recién convertidos que se abstenga de carne, ¿verdad? Sacrificar a los ídolos, de ahogado, de fornicación y de sangre. Esas cuatro cositas primeramente que son fundamentales y principales para que ellos puedan comenzar esta caminar en Yahshua HaMashiach. Bendito sea el Eterno. Y ustedes saben que en cada una de las ciudades que se encuentran sus varones están las sinagogas, quien se predica Moshe. Está diciendo que se predica la Torá. Entonces, cuando ellos vayan los Shabbat a recibir la palabra del Eterno, a recibir Torah, pues van aprendiendo en lo que ellos tienen que seguir haciendo y creciendo y adoptando como pacto y como trato de parte del Eterno, pero ya lo van haciendo en un tiempo adecuado, ¿verdad que sí? Y se le va haciendo poco a poco. Bendito sea el Eterno, para que ellos vayan entendiendo y así como van entendiendo, van asimilando y como van asimilando, van aceptando y como van aceptando, pues van actuando. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces aquí los discípulos nunca dijeron de que no era necesario la circuncisión, sino que les dijo no se le vaya a obligar a que se circunciden recién convertidos. Déjenlos de que ellos primeramente se abstengan estas cuatro cosas que son fáciles de que ellos se abstengan, ¿verdad? Y cuando vayan a las sinagogas a aprender Torah, bendito sea Hashem, entonces ellos van aprendiendo y así como van aprendiendo van asimilando, como van asimilando van aceptando y como van aceptando pues van actuando. Bendito sea Hashem. Y se da ese proceso sano de lo que es la santificación, hermanos. Nadie es, hermano, sanguinaldo de la noche a la mañana, para que usted me entienda mejor, sino esto es un proceso. Y esto es lo que se refiere a los apóstoles. Y ninguno de ellos estuvo en contra de la circuncisión, hermano, sino estuvo en contra de que se le obligara al recién convertido a que lo hiciera, sino que le dieran el tiempo, hermanos, a que ellos aprendieran Torah para que vieran el significado tan tremendo que la Brit Milá tiene en sí y que ellos voluntariamente dieran ese paso. Bendito sea Hashem. ¿Estamos comprendiendo? Yo creo que sí, ¿verdad? Más le vale, bendito sea el Eterno. Mire, veamos cómo ahora en Mashiach tenemos la oportunidad de volver a retomar una vez más el pacto del Eterno y el pacto abrámico. ¿Cómo así? Vamos a leer. Efesios capítulo 2, versículos del 10 al 13 lo enseña. Mire lo que dice. Porque somos hechura de Elohim, creados en el Mashiach Yahshua, para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles fueron las buenas obras que preparó el Eterno de antemano? Hermanos, los pactos de nuestros padres, bendito sea el Eterno. Preparó de antemano la Torah, el pacto abrámico, etcétera, etcétera. Y mire lo que dice. Por tanto, recuerden que en otros tiempos a ustedes los gentiles en la carne los llamaban incircuncisión, los de la llamada circuncisión, que se hace con mano en la carne.
Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartado de la ciudadanía de Israel y ajeno a las alianzas de las promesas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Acuérdense que leímos en el Sefer Bereshit, el Perek 17, ¿verdad que sí? En los pasuquines del 1 en adelante, de que la Brit Milá, de que el pacto, hermanos, como lo acabamos de ver, ¿qué nos narraba? De que era ¿qué? Una alianza. Era una alianza, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Verdad que sí? Entonces dice aquí, y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo, en el Olam. Pero ahora, en el Mashiach Yahshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre de Mashiach. O sea que la sangre de Mashiach, hermanos, nos permite tanto a ti como a mí sernos partícipes, hermanos, de estas alianzas por las cuales usted y yo estuvimos ajenos durante tantos años por no estar nosotros, en este caso, unidos a Mashiach. Bendito sea el Rey de la Gloria, hermanos. O sea que Mashiach es la causa, el motivo por la cual usted y yo ahora podemos abrazar las alianzas que el Eterno dejó a Israel. Y vimos que una de estas alianzas para nosotros los varones es la circuncisión, la Brit Milá. Es una alianza que tenemos nosotros de nuestros padres por generación y perpetuamente, hermanos. Dice perpetuamente. No tiene fin, hermanos. Bendito sea el Eterno, sino esto es perpetuamente, por siempre. Algo que no está invalidado, sino que sigue porque es perpetuo, hermanos, como su bendita y hermosa Torah. Entonces, no es antes de Mashiach que usted y yo podíamos entrar a formar parte del pueblo del Eterno, y ya siendo parte del Eterno, podríamos nosotros abrazar esas alianzas. No podíamos porque no éramos parte del Eterno, pero la sangre de Yahshua Mashiach ahora nos une y nos lleva para que usted y yo ahora sí podamos abrazar esas alianzas. ¿Qué significa esto? Para que usted y yo podamos guardar y abrazar ahora sí, su bendita y hermosa Torah. Porque Yahshua es la Torah vigente, ¿verdad? Es la Torah viviente. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, esto nos enseña su bendita y hermosa palabra, hermanos. Veamos cómo Rab Shaul nos enseña de que la Torah no está abolida, sino que sigue vigente, y por lo tanto la circuncisión física también. ¿Por qué? Porque Torah no ha sido abolido, hermanos. Dice Romanos capítulo 2, versículos del 24 al 29 estas palabras: porque como está escrito, el nombre de Yahweh se blasfema por causa de ustedes entre los gentiles, porque la circuncisión te sirve de algo en verdad si cumples la Torá. Pero si violas la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por otro lado, si el incircunciso cumple los justos preceptos de la Torá, su incircuncisión se le considera como circuncisión. Y ese que en lo físico es incircunciso, pero guarda completamente la Torá, te juzgará a ti que con el código escrito y con la circuncisión violas la Torá. Porque el yaudita, hermanos, el judío, no es el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la visible en el cuerpo. Más bien, Yahudita es el que lo es por dentro, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no literal. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Elohim. Entonces, hermanos, si usted ha entendido Romanos 2 del 24 al 29, aquí nunca Pablo dice que la circuncisión no está ya vigente o que la gente no se debe circuncidar.
Lo contrario, mira lo que está explicando. Estaba criticando a los yehuditas, hermanos, a los judíos, de que ellos teniendo Torah y estando circuncidados físicamente eran hipócritas, porque no guardaban Torah como tenían que guardarla. Entonces le estaba explicando Pablo que su circuncisión es como si no la tuviese, porque no guardaban Torah. Mire, esto es tan importante que volvámoslo a citar rápidamente y lo vamos especificando y aclarando. Dice, porque como está escrito, el nombre de Yahweh se blasfema por causa de ustedes entre los gentiles. Le está diciendo Pablo, por causa de ustedes judíos, se está blasfemando el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, porque la circuncisión te sirve de algo en verdad si cumples la Torah. O sea que cuando es la circuncisión vigente, Dios te la toma, en este caso Elohim, como pacto abrámico, ¿verdad? Que sí, eterno y perpetuo, cuando usted está guardando su bendita y hermosa Torá, cuando usted guarda sus mandamientos, preceptos, cuando usted come la comida que se nos es lícita comer, cuando usted guarda sus fiestas, cuando usted santifica su Shabbat, cuando usted se guarda en santidad, cumple sus preceptos, hermanos, bendito sea el Eterno. Ahí es donde tu circuncisión física cuenta para el Eterno, porque guardas Torah. Pero mira lo que dice, pero si violas Torah, o sea, si transgrede los mandamientos del Eterno, mira lo que pasa, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En este caso es como si no estuvieras circuncidado de parte del Eterno. ¿Por qué? Porque lo más importante no lo estás guardando, que es guardar su bendita hermosa Torah. ¿Te das cuenta? Y dice, por otro lado, si el incircunciso cumple los justos preceptos de la Torah, su incircuncisión se le considera como circuncisión. Que esto es lo que se le tuvo que haber contado a Tito. Tito, siendo una persona llamado por el Eterno, así haya sido padres de griegos, ¿verdad que sí? Y no se le obligó a circuncidarse, pero más sin embargo era una persona que guardaba Torah, estaba hallándose irreprensible, ¿verdad? Delante de la presencia del Eterno porque tenía Torah y tenía Mashiach, ¿verdad que sí? Entonces su incircuncisión delante del Eterno, como él guardaba Torah y tenía Mashiach, lo hacía ver como si estuviera circuncidado. Y por lo tanto, aquí nos enseña el Brit Hadashah que no tenemos que obligar a las personas a que se circunciden, ya en este caso en Yahshua HaMashiach, sino que ellos tienen que tomar prácticamente voluntariamente este paso, como lo tomó su servidor y como lo han tomado muchos servidores de circuncidarse por amor a Yahshua. El que me ama, dijo Yahshua, guarda mis mandamientos. Bendito sea el Eterno. Así le vas a demostrar a Yahshua que realmente lo amas. Mira lo que dice. Entonces dice, y si ese que en lo físico es incircunciso, como lo era Tito, ¿verdad que sí? Pero guarda completamente la Torah, mira. Entonces, el mismo Rab Shaul, el mismo Pablo está afirmando, diciendo que para poder que al incircunciso le cuente como circuncisión delante del Eterno, o sea, que cuente como varón de pacto delante del Elohim, tiene que guardar completamente Torah. Mira lo que acaba de decir. Se lo vuelvo a citar. Y si ese que en lo físico es incircunciso, pero guarda completamente la Torah, te juzgará a ti que con el código escrito, o sea, con Torah y con la circuncisión física, teniéndola, violas Torah, o sea, te transgredes Torah. Nos va a acusar. Bendito sea el Eterno. Porque el judío no lo es exteriormente, ni la circuncisión es la visible en el cuerpo, más bien judíos es aquel que lo es por dentro, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no literal. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Elohim. Entonces, hermanos, ¿cuándo es que nos va a alabar el Eterno? Cuando realmente usted y yo tenemos la circuncisión de corazón. Porque la circuncisión de corazón es la que nos permite guardar Torah, la que nos permite a nosotros Torah, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, que nos permite gozarnos en la Torah, hermanos. Bendito sea Hashem. Esa es la circuncisión que nos va a permitir gozarnos en la Torah, que es la del corazón. Esos son los que
Si tienes la circuncisión del corazón, hermanos, porque ya pasaste por la circuncisión de oído como lo hemos aprendido, el que no pasa primeramente por la circuncisión de oído no llegará a la circuncisión de corazón. Pero si ya ha pasado estas dos circuncisiones, hermanos, entonces dice las escrituras que aunque no tenga la física, se te será contada como tal. Pero vuelvo y lo insisto, lo repito, el que ama a Yahshua Mashiach guarda su mitzvot, hermanos. ¿Y cuáles son sus mitzvot, hermanos? Lo vemos en la bendita Torah. Y una de las mitzvahs de la Torah es que el varón sea circuncidado. ¿Estamos entendiendo? Bendito sea Hashem. Yo sé que sí, usted es pueblo entendido. Esto es tremendo y es bello. Y aquí vemos una vez más cómo el apóstol Pablo, Rab Shaul, enseña de que Torah sigue vigente y que Torah hay que cumplirla completa, al pie de la letra. Mire, veamos por qué la circuncisión en el Brit Hadashah es contada como el bautismo. Esto es algo tremendo, esto es un banquetico, hermano, que les voy a entregar hoy. Hoy hay albondiguitas, hoy hay arepitas, ¿verdad que sí? Uy, nos vamos a pegar un sancocho trifásico, hermanos, con esto que te viene ahora. Bendito sea el Eterno, para mis hermanos paisas colombianos. Bendito sea Hashem. Mira lo que dice aquí. En Gálatas capítulo 3, versículo del 26 al 29. Dice el Eterno estas palabras. Así que todos ustedes son hijos de Elohim por medio de la fe en el Mashiach Yahshua. Mira lo que dice, porque todos los que se sumergieron en Yahshua, o sea, los que se hicieron partícipe en el bautismo de Yahshua, mira lo que dice, se han revestido de Mashiach. Ya no hay Yahudita, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Bendito sea el Eterno, porque todos ustedes son uno en el Mashiach Yahshua. Y ya que son de Mashiach Yahshua, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa, hermanos. Y aquí nos enseña, hermanos, el apóstol Shaul, Rab Shaul, Pablo, de que el Eterno, hermanos, se la tuvo que inventar, pero tremendamente, como nos explica en Gálatas 3 del 26 al 29. Usted sabía, hermanos, que el pacto que el Eterno tenía en la Torá era con el varón. Aquí dice que la señal fue dada de pacto al varón. Él hizo el pacto con el varón, hermanos. Por eso en el antiguo pacto, como lo conocemos nosotros también, ¿verdad que sí? La mayoría de los cristianos, el antiguo pacto, así como nos enseña Torah, hermanos, la mujer valía y contaba, hermanos, de acuerdo al pueblo del Eterno, ¿verdad? Cuando se hallaba como esposa a su varón o cuando se hallaba bajo la cobertura de sus padres. Ahí es cuando la mujer gustaba de las promesas. Pero la mujer viuda, la mujer desamparada, la mujer que no tenía padres ni esposo, hermanos, y aún más las que vivían su vida conforme a su locura, hermanos, eran mujeres fuera del pacto, hermanos. Cosa seria esto. Y por eso este pueblo judío, los musulmanes, ¿verdad? Que son primos hermanos, hermanos prácticamente, ¿verdad? Medio hermanos de Israel, porque acuérdense que son los ismaelitas, hermanos, el pueblo de Edom, bendito sea el Eterno, en cuanto Jehová dijo que sería un pueblo bendecido, pero que no formarían ni tomarían parte del pacto eterno con el Eterno. Ya sabemos y conocemos la historia. Entonces, hermanos, nos enseña todo esto. Bendito sea Hashem, de que este pueblo tenía a la mujer por nada. La mujer para estos pueblos, hermanos, es un cero a la izquierda. Bendito sea el Eterno. No pueden estudiar, no pueden ejercer su carrera, sino que son obligadas hermano, usted sabe, a parir hijo y estar en casa. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y no pueden estar en la sinagoga, y son los varones los que hacen todo, igual los musulmanes, etcétera, etcétera. Entonces vemos, hermano, que el Eterno, cuando Él vino, tuvo que levantar a la mujer otra vez. Bendito sea Hashem. Y tuvo que prácticamente el Eterno, ¿verdad? Darle la oportunidad a la mujer también de salvación.
Y como en la mujer no hay nada que circuncidar, hermanos, pues el Eterno se la inventó bien linda, hermanos. Para que usted, hermana, que me está escuchando, se haga partícipe de este pacto eterno con su Elohim. Así que si usted ha entendido lo que yo le he dicho, usted estaría saltando en esa silla, hermana, de gozo. Bendito, agradeciéndole a Yahweh Sebaot de que por eso dice Rab Shaul que ya no hay mujer y no hay hombre delante de Yahshua Mashiach, sino que todos nosotros somos iguales delante de él. ¿Por qué? Porque a través del pacto del bautismo, el Eterno nos permite ahora ser parte de su pueblo, por amor a ti, mujer que me estás escuchando, porque ya el varón tiene el pacto ya prácticamente hecho, ¿verdad? De generación en generación perpetuamente por medio de Abraham. Pero usted, mujer que me está escuchando, por eso Yahshua HaMashiach tuvo que venir también por amor a ti, mujer que me estás escuchando, y permitir que ahora esa Brit Milá, hermanas, bendito sea el Eterno, la experimenten ustedes por medio del bautismo. Mira lo bello que es el Eterno. ¿Cuántos glorifican al Rey de Gloria por eso? Así que, hermanos, ya se nos fue el tiempo. Yo espero que esta palabra no vuelva vacía, que usted haya podido entender que la importancia de la Brit Milá para nosotros los varones, y que ustedes, mujeres, puedan entender la importancia que tiene el bautismo en sí, tanto por supuesto para nosotros, pero para ustedes más todavía, que esa es como decir la Brit Milá de ustedes, hermanas que me están escuchando, amadas Ayot. Así que le damos gracias al Eterno por esta enseñanza. Ya vimos que la circuncisión no se puede obligar, pero ninguno de los discípulos estuvieron en contra de ella, porque saben que es mandamiento y mitzvah del Eterno, hermanos. Mitzvah, en este caso, la cual todo varón pues debería cumplir si realmente ama a Mashiach. El que ama a Mashiach guarda sus mitzvot. Y una de las mitzvah es que usted como varón, si quiere hacerse partícipe del pueblo del Eterno, ya lo ha hecho, como dice Gálatas 3, del 26 al 29, por medio del bautizo en Yahshua Mashiach. Dice que la fe no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad que sí? Pero es tremendo, hermano, el que usted ve que cuando usted tiene la Brit Milá, cuando usted permite la Brit Milá y lo hace por mandato y por amor a Yahshua, por cumplir su mitzvah, usted está derramando también de su sangre, hermanos. Y estás haciendo una alianza tremenda con nuestro Elohim. Él dio su sangre y usted incluso da parte de su sangre por amor a Él y por amor a este pacto, bendito sea el Eterno, que el Eterno ha hecho por medio de nuestro padre Abraham y por medio de su descendencia. Así que el Eterno me los bendiga, me los guarda. Vamos a levantar una pequeña tefilá, agradeciendo al Eterno por estas circuncisiones de Yahweh, por habernos enseñado esta linda y hermosa enseñanza que sé que va a ser vital y nos va a ayudar a poder enseñar a mucho pueblo. Amén. Así que toda la gloria y toda rabá sea a Él. Abacadosh, te damos gracias, mi Rey, por esta enseñanza, por este tiempo, por este sidur. A ti sea toda rabá, gloria y honra por los siglos de los siglos, mi Rey. Gracias, anhelamos esa Olam Jabá, mi Rey, que podamos estar nosotros en ese mundo, mi Rey, Padre Celestial, que tú ya tienes preparado, en ese mundo venidero, mi Rey, que tú tienes para nosotros, Señor. Así que te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que el Señor me los bendiga y me los guarde, hermanos, y como decimos en este canal, hasta un próximo vídeo.